Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Arango, soy guitarrista. El día de hoy quiero compartir con ustedes un curso, que es un concepto que para mí es muy importante. Lo digo así porque es el 50% de el estudio con el instrumento y de la creación. El silencio, la importancia del silencio. Musicalmente este tiene otro nombre que se llama pacing, el espacio. ¿Por qué digo que es el 50%? Y porque es lo que le da orden y claridad al discurso en la creación. En el año 2014 tuve la oportunidad de grabar un trabajo discográfico acá en casa, muy introspectivo. No tiene salida digital, únicamente está en formato físico. Y era yo improvisando sobre estándares de jazz, canciones populares del folclore norteamericano. Me sentaba y decía, listo, que toco, y empezaba a tocar. Saqué un material y lo recopilé en un disco que se llama Improvisación sobre Standards. Traigo esto a colación porque también escribí muchas cosas, entre ellas este concepto que les estoy hablando. La importancia del silencio, y creo que esto uno lo puede ahondar no solamente en la música, sino en la vida misma y en la interacción con los demás y la forma en la que uno se expresa con los demás. Es de especial trascendencia y creo que si uno se pone a meditar un poco sobre este concepto hace falta un montón de esto en la vida, ¿no? Y de tener un poco más de conciencia sobre ello. Entonces el espacio y el silencio, yo en ese trabajo discográfico escribí qué puede generar y uno lo puede usar como una herramienta dentro de su discurso. Puede generar reflexión, puede generar tensión, caos. Digo tensión porque pongamos un ejemplo. Me peleo con mi pareja y estamos los dos encerrados en un cuarto y peleamos durísimo y nos quedamos en silencio. Puede llegar a generar un poco de tensión ese silencio, ¿no? Estoy con un ensamble y estamos tocando todos en unas dinámicas bastante altas y en una de esas, ¡pum!, silencio abrupto por parte de todos. Puede llegar a generar tensión, como también mucha atención puede generar el silencio. Puede generar introspección, puede generar paz, todo lo contrario a caos. Cuando estoy tranquilo y no quiero tener ningún pensamiento y sencillamente quedarme en silencio. Entonces, para llevarlo un poquito más a la práctica y pues al trabajo con el instrumento, me parece que es muy importante reflexionar sobre ello y tratar de trabajarlo ya puntualmente como un ejercicio en el momento de estudiar. Quiero traer a colación en la política este ejemplo. Los grandes oradores políticos tenían muy interiorizado este concepto del silencio, lo tenían muy bien trabajado. Por ejemplo, hablemos de Gustavo Petro. Gustavo Petro es una persona que, si ustedes escuchan discursos de él, hace mucho uso del silencio para dar orden y claridad a lo que él está diciendo. Y no solo para eso, para darle orden a la forma de su discurso. Si ustedes se fijan, Gustavo Petro dice una frase, se queda callado y con lo que sigue después recalca lo que dijo anteriormente o va construyendo su discurso. No quiero ahondar en términos políticos si son discursos buenos o malos. Sencillamente considero que tiene una gran oratoria y un gran trabajo en el uso del silencio para dar orden en su forma, en su discurso. No solo llevémoslo a un campo político, ahora llevémoslo a un campo musical. Cuando yo estoy tocando, si yo dejo silencio, puedo generar atención por parte de los demás integrantes del grupo para que me escuchen más. Porque estoy tocando y dejo el silencio, voy a hacer que dejo el espacio para que los demás integrantes paren más la oreja. Entonces, si dejamos espacio, va a generar que haya más escucha por parte de todos los integrantes y por ende surja un concepto que se llama interplay, es decir, interacción entre todos los integrantes, y por ende el discurso y la construcción en ese momento creo que va a tener mucho más coherencia y va a ser pues más bonita, me parece a mí. Ese tipo de atención lo puede generar el silencio. Si yo me quedo callado en la mitad de una frase, voy a tener el espacio para poder concentrarme también en mi corporalidad, en mi postura corporal, en mi forma en cómo estoy interpretando, en que esté lo más tranquilo posible, y voy a tener el espacio también para poder desarrollar lo que dije anteriormente y así ir creando la forma en mi discurso. Si ustedes se fijan, cuando uno está empezando a tocar, uno tiende a tocar todo el tiempo, quiere tocar y llenar todo. Yo esto lo traduzco en inseguridad, inseguridad de poder quedarse callado, poder no tocar y saber que la forma está sonando en la cabeza, que la melodía va sonando en la cabeza, que puedo respirar y que va saliendo. Este concepto probablemente lo han dicho y lo han compartido muchos colegas, y creo que todos los músicos
que tienen un bagaje y una experiencia en tocar y en crear, tienen muy interiorizado este concepto. Entonces, si ustedes se fijan, el trabajo de interiorización de una melodía genera seguridad en lo que uno toca, genera seguridad en donde uno está. Por eso este ejercicio, por ejemplo, de escuchar una forma y de aplaudir en un punto de la forma, por ejemplo, es excelente. Y que todo en la forma suene en la cabeza. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y arranca la forma. Y aplaudir en el 1 después de cuando vuelva a arrancar la forma. Tratar de interiorizar. Entonces, hay muchos, los ejercicios que voy a decir acá se han hablado un montón, no es algo nuevo, sencillamente lo quiero compartir desde mi punto de vista. Entonces, básicamente, voy a poner a colación sobre un libro que es buenísimo, que se llama How to Improvise, de un trombonista, Hal Crook. Buenísimo, lo recomiendo un montón. Voy a hablar de los ejercicios que él plantea porque me parece que están buenísimos. Básicamente es tocar una melodía, una forma. En este caso voy a presentar la forma de All the Things You Are, un estándar que me gusta mucho, y tratar de tocar la melodía y quedarse callado más compases. Entonces, hay algo en lo que yo creo firmemente cuando uno está estudiando un concepto para el avance más rápido en determinado concepto, y es mantener el foco en ese concepto y ser muy intenso con ese concepto a la hora de tocar. Muy intenso, todo el tiempo tenerlo presente para que ya empiece después de a pocos instalarse y empiece uno a tenerlo más interiorizado y va uno ya comprendiendo más el concepto orgánicamente. Entonces sería para mí desbalancear la balanza y ser más intenso con quedarse callado. Entonces estoy tocando una forma, por ejemplo All the Things You Are, toco la melodía de All the Things You Are, pero dejo mucho espacio, así como a continuación voy a mostrar. Acá no estoy dejando 5 compases de silencio ni nada, pero aconsejaría que fuese mucho más desbalanceado, que toque un compás y los otros 5 compases de silencio. Luego, por donde va la melodía, sigo tocando un compás, 2 y otros 5 compases. Es decir, ser muy intenso cuando estoy recién entendiendo este concepto y estudiarlo para poderte empezar a tener la paciencia de quedarse callado. Entonces, a continuación quiero mostrar cómo este mismo concepto puede funcionar para un up tempo, por ejemplo. Listo, y básicamente eso es el ejercicio, no es más que eso, es decir, tocar una forma y desbalancearlo un montón, donde tocas 1 o 2 compases y los otros 4 o 5 compases quedarse callado y la forma va en tu cabeza sonando, la melodía va en tu cabeza. Si ustedes se fijan, el uso del silencio le da claridad a tu discurso porque tienes el tiempo para pensar lo que quieres tocar y vas a tener muy en cuenta otro tópico completamente distinto que es probablemente la melodía. O vas a tener en cuenta lo que tocaste anteriormente y probablemente el desarrollo emotívico sobre el discurso va a tener un montón de coherencia.
Entonces, nada, eso es el curso. Ese es el concepto que quería compartirles. Espero que lo puedan poner en práctica. Los invito a que agarren estándares o canciones de lo que sea y traten de tocar la melo y quedarse callados un rato. Tocar, quedarse callados, armónicamente, melódicamente. Entonces ahora quiero compartir con ustedes el video donde ya empiezo a generar un discurso sobre All the Things, quedándome callado y luego toco, quedándome callado, toco. Pero de a poquitos voy dejando menos silencio, pero siempre partiendo de este concepto de dejar espacio. Bueno, los invito entonces que chequeen mi música con AK Trio, que tengamos en estos momentos difíciles un poco de reflexión sobre la situación en Italia y en España, y sobre todo un poquito de reflexión en todos aquellos que están trabajando en estos momentos en pro de eso, en ese nivel de estrés que pueden estar manejando los doctores, la gente responsable del aseo, y esperemos que unidos podamos acabar con este caos.
Bueno, los invito, eso es todo, los invito a que chequeen mi música, mi página web para más cursos, juandearango.com, en Spotify o en cualquier plataforma digital, ustedes con solo escribir Juan de Arango ya les aparecen los discos que están ahí en las plataformas y por favor no duden en contactar cualquier pregunta. Muchas gracias, nos vemos.